música con raíz andina, pero no solamente eso, sino que la, la abuela de mi mamá es una mujer de la etnia aymara, ¿sí? Boliviana. Entonces también ahí hay una raíz muy fuerte, ¿sí? De conexión con lo que son los instrumentos andinos. Y yo de pequeñito, y todos los chilenos tenemos una visión de la cordillera de los Andes magnífica. Es algo que es atávico, ¿sí? Es algo muy profundo en el inconsciente colectivo de cualquier chileno referirse a lo que es la cordillera de los Andes, ¿sí? Es algo que nos marca de por vida, porque el macizo cordillerano está enfrente de tu territorio. Entonces, hay una conexión muy profunda allí. eh, y eso fue escuchando música de la nueva canción chilena. Es un movimiento que se generó justo antes de que asumiera en Chile el presidente Salvador Allende, que fue quien fue, digamos, una personalidad muy importante a nivel político, que trajo una visión de la cultura muy fuerte de los pueblos originarios y también de la música de raíz eh, folclórica, ¿sí? O sea, todo lo que sucedió alrededor de este momento de la historia de Chile está marcado por ese fenómeno cultural que representó la ascensión de Salvador Allende en Chile y, y después también marcado por el golpe militar en la dictadura que comenzó el año 1973. Los instrumentos andinos, llámese la quena, el charango, la zampoña, fueron prohibidos. Entonces, aquí hay una historia muy interesante porque hubo un bando militar que prohibió los instrumentos. En ese momento yo tenía 3 años y yo tengo un tío muy querido, Juan se llama, Juan Paniagua, un tío hermano de mi madre. Él se fue a vivir a Ecuador. Era muy joven, así un poco hippie, también músico, le gustaba mucho cantar. Y entonces mi tío en esos años 76, 77, desde Ecuador nos envió una cajita. En esa cajita venían un poco de ropa y venían algunos instrumentos. Un rondador, que es típico ecuatoriano, venía una zampoña y venía una quena. Yo tenía 6 7 años. Y cuando abrimos la cajita, yo inmediatamente me conecté con la quena. Fue como un amor a primera vista con ese instrumento, que la tengo acá, la quena. No es la misma, pero para que vean lo que es la quena, ¿sí? Entonces, en esa cajita venía la quena, que venía de Ecuador, y yo me conecté con la quena y mucho con la música de Inti Illimani, que de hecho en ese momento Inti Illimani estaba viviendo el exilio en Italia. Estaban en Italia, claro. En Italia, exactamente. Que es una banda también que me ha acompañado toda la vida, que también desde antes o sea, ya nací con Inti Illimani. Era muy, muy, muy entrañable, digamos, esa banda para mí. Entonces, a partir de ahí, en mi vida siempre estuvo, digamos, los vientos. De hecho, después yo me formé en clarinete. ¿Y qué pasó? Que en el barrio donde yo vivía, ya poco a poco se empezaron a manifestar, digamos, las inclinaciones musicales de mis amigos, de mis amigas, y empezamos a hacer un poco de música, empezamos a sacar los instrumentos a pesar de que los instrumentos fueron prohibidos, ¿sí? Eh, y ya después eso se relajó, a pesar de que la dictadura no se relajó hasta el año 89, que fue el momento en que acabó la dictadura. Entonces, ahí viene el origen,
esa cajita, Juan, mi tío Juan, la quena y el amor por la quena, por el charango también, que también fue a través de una tía, que, que mi tío Jorge tenía también un charango y mi abuelo también, muy músico, le gustaba tocar mucho el mandolino, era muy aficionado a la música, mi abuelo. Sí, entonces por ahí me viene, sí, el amor por la música andina. Pero bueno, yo soy un músico que ha cultivado diferentes géneros. Me formé como músico clásico, pero hoy en día sí estoy haciendo también mis canciones, mi música, estoy haciendo mi repertorio, acompaño también a mucha gente. Y eso te puedo decir básicamente en relación al tema de la música andina. No me considero especialmente un músico andino, ¿sí? Ajá. Tengo sí, digamos, Ti- toco los Un, instrumentos andinos. un legado, tienes Toda un la legado que música es... andina es un género muy específico, ¿sí? Es muy preciso. Yo soy un tocador, pero cuando tú hablas de música andina es gente que se dedica muy Específicamente. precisamente a ese género, ¿sí? Ajá. Pero si bien recuerdo, una vez tú también me contaste que una de las primeras oportunidades que tuviste de salir de tu país fue exactamente tocando la zampoña. Si bien me acuerdo, en Japón, te fuiste con el Ministerio de Cultura. Sí, mira, cuando acabó la dictadura, yo tocaba en una banda que es muy conocida en Chile, se llama Barroco Andino. Era una banda fantástica, 11 músicos, un director, Jaime Soto León, un gran director. Y en este grupo hacíamos algo bien curioso. Música barroca, música de Händel, de Telemann, de Bach, música de Vivaldi. Y lo hacíamos con instrumentos andinos. Y eso viene, de hecho, viene por esta historia de la prohibición en los primeros años de la dictadura militar, con un bando militar de los instrumentos andinos. Entonces buscaron una forma de hacer la música, de seguir utilizando los instrumentos, pero digamos con ese matiz, ¿no?, de la música barroca. Entonces, el primer viaje que yo hice a Europa, de hecho, lo hice a Génova, fue a Italia. De hecho, este fin de semana pasado estuve en... Estuvieron allá. Mira, qué curioso. Estuve en Génova, estuve trabajando allí con Mireia, con Lucas. Y resulta que nos invitaron al conjunto barroco andino, ya como una embajada cultural, porque ya había acabado la dictadura, nosotros éramos músicos de la democracia, digamos, vamos a decir. Entonces nos invitaron allí a un encuentro que era una exposición de navegación del globo terráqueo. Era algo muy bello y nos invitaron a hacer unos conciertos allí. Después hicimos un concierto en el Vaticano, hicimos en el Sala Agustiniano en el Vaticano y después, bueno, estuvimos en Florencia, estuvimos en Venecia. Esa fue la primera salida que hicimos a Europa. Y claro, Barroco Andino es una institución. En Chile, digamos, es un grupo que está muy respetado, es una banda realmente de una alta calidad. Muy especial su repertorio. Todavía existe el Barroco Andino. Y entonces, entre eso, hubo también una invitación que nos hicieron a Japón. Eso fue, es una organización que se llama Soka Gakkai, que de hecho es budista. Fueron los que se interesaron en el trabajo del barroco andino y nos invitaron a hacer tres grandes giras de concierto por todo Japón. Fueron 3 años consecutivos y fue algo realmente muy singular, muy especial, porque, bueno, yo era muy joven, 25, 27 años, eh, excepcional para una persona que viene desde Chile, ¿no? Con, digamos, poder tener la oportunidad de conocer, de conectarte, de tocar para tanta gente en Japón, fue algo muy, sí, algo muy bello para mí, muy interesante. ¿Sí? Hicimos conciertos en lugares alucinantes. Por ejemplo, en el Bunkakankai en Tokio, por ejemplo, hicimos un gran concierto en el Osaka Symphony Hall. O sea, era muy bueno ese conjunto. Entonces, bueno, eso es un poco, yo viajé mucho con el barroco andino, estuvimos por Europa, estuvimos en los Estados Unidos, estuvimos en Sudamérica, también ha sido algo muy interesante lo que me ha marcado para mí el tema de los viajes,
la conexión que he tenido, digamos, con otras culturas, con otras sonoridades, ¿no? Y dentro de eso está Japón. Y ahí en Japón hay una fuerte conexión con la cosmovisión, digamos, del budismo, ¿sí? Que bueno, bueno, son muchos, muchos temas que seguramente hay espacio para profundizar muchas cosas porque me llama la atención el tema de que el valor político, ¿no? De la música, como la manera como te pudiste acercar en esos tiempos, eh, digamos, tristemente único de la historia de tu país también y de toda esta parte de Sudamérica con el tema de la dictadura, el valor que la música ha aportado, cómo la Totalmente. música ha podido difundir Y, digamos, valores, la comunidad, ¿no? la La comunidad. dimensión social. Creo eh, que como tú los has nombrado, los Inti Illimani quizás son solo una parte muy famosa exacto. de un grupo que se autoexilió y a través de la música No se pudo, autoexilió, fueron fueron exiliados. exiliados mismo. ¿Sí? Nos autoexilió, Quilapayún nos autoexilió, ellos fueron exiliados, no los dejaron volver al país. Y a Víctor Jara lo asesinaron, digamos, así Ah, tal cual. O sea, el ensañamiento que tuvo la dictadura militar con la cultura fue terrible, terrible. total, total. Entonces, bueno, eso es claramente que es inevitable que cada forma consciente de expresarnos, y la música es una de estas, tiene un valor político. Cada forma consciente de expresarnos comunica valores. Y es esto también lo que estamos tratando de hacer con nuestra música medicina. Pero entonces, bueno, por el tiempo que tengo a disposición, pero eso repito, es un aspecto que yo sé, porque también lo hemos dialogado mucho, es un aspecto que ha marcado muchísimo tu vida y como la vida de mucha gente en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en todos los pueblos donde desafortunadamente se han vivido expresiones de dictadura. Lo, Tú ahora has nombrado el Japón, has nombrado el budismo, y es un poco también ahí donde me gustaría contigo volver la mirada, ¿no? Es como decir, cómo un joven que lleva la música, el camino de la música, se encuentra col camino espiritual del budismo y cómo se juntan estos dos Sí, caminos. bueno, como joven, digamos, 14 15 años, vamos a decir, y durante toda mi vida, porque la dictadura comenzó en 73. Bueno, vivimos nosotros en Chile un periodo muy, muy duro, ¿no? Muy fuerte, de mucha represión política. Entonces, el padecimiento que sufrieron muchísimas familias en Chile, el padecimiento que sufrió el país con toda la represión, digamos, me hizo a mí como me removió mi corazón, ¿no? También el padecimiento familiar, porque no solamente era una opción política, sino mi familia está muy implicada en la lucha en contra de la dictadura militar. Entonces, exilio, cárcel, tortura, es también parte del camino que yo he tenido que vivir, padecer. Entonces, tiene que ver con el corazón, ¿no? Tiene que ver con, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sentido tiene esta vida, esta existencia? ¿No? Tú te haces esas preguntas esenciales, ¿no? Qué es lo que es esto? ¿No? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y quién soy yo? Entonces, yo comencé en el conservatorio, tuve un maestro que me invitó a unas clases de yoga, empecé a practicar yoga, y entonces a través de esa práctica fue muy interesante para mí el entrar en ese mundo oriental. Bueno, me conecté con algunas lecturas y mira cómo es la vida. Nos lleva a Japón, una organización budista que tenían un gran maestro que se llama Daisaku Ikeda, se llama la Soka Gakkai, y ellos tenían una productora de conciertos, se llama Min On International Concerts. Entonces, esta productora, bueno,
nos llevaron por Japón, nos llevaron a muchos sitios, nos llevaron a muchos templos, nos llevaron a lugares muy sagrados en Japón. Piensa tú que el tour duraba aproximadamente un mes, eran alrededor de veintitantos conciertos, pero siempre teníamos momentos libres y ellos nos llevaban un poco a hacer una ruta, ¿no? Ruta de templos. Y, no, y nos regalaron un par de libros también al final de Daisaku Ikeda. Y había uno que me impresionó mucho, Daisaku Ikeda y Arnold Toynbee, que era un diálogo entre Occidente y Oriente acerca de la historia de la humanidad realmente. Bueno, yo me fui interesando poco a poco en ello y con mis lecturas y tal empecé a leer sobre el Zen, entonces me interesó mucho el mundo de la meditación y en el año 2000 cuando ya decido ir a estudiar fuera, mi primera experiencia con la meditación fue, me fui a un retiro de yoga en los Estados Unidos con un maestro, se llama Yogi Bayan, estuve ahí practicando Kundalini Yoga y después me fui a Europa y en Europa sentí que quería seguir un poco investigando sobre el camino de la meditación y ahí fue la primera vez que me acerqué a un dojo de meditación Zen. ¿Sí? Esto estamos hablando hace 25 años. Y eso me fue llevando de un dojo a otro dojo, de un lugar para practicar. Nos sentamos, hacemos una postura, nos sentamos en silencio, encendemos un incienso, qué sé yo. Bueno, la meditación es otro capítulo, pero cuando llegué a Barcelona, que fue más o menos el año 2003, por ahí, me busqué también un dojo de meditación Zen y ahí conecté con el linaje del dojo Zen Barcelona Ryokan, que es un dojo que tiene 26, 27 años ya de existencia en Barcelona y que sigue el linaje del maestro Taisen de Shimaru, que es un maestro que vino desde Japón, fue el primer gran maestro Zen que vino a Europa a enseñar este linaje del budismo Zen. Entonces, Deshimaru fundó su templo en Francia y este maestro, cuando muere, hay tres monjes que reciben la ordenación de maestro. La ordenación de maestro se llama el Shijo, y uno de ellos fue mi maestro que se llamaba Stéphane Thibault, es francés también. Stéphane fundó dos templos. Un templo en el sur de Francia se llama Nyoji-sanji, quiere decir dejar el castillo y entrar en la montaña, y fundó otro templo en Argentina que se llama Shobogenji, que es el ojo del Dharma de la verdadera sabiduría. Entonces, mi camino fue por ahí. Yo fui profundizando a través de la práctica y decidí tomar ciertos compromisos, ¿no? Con mi práctica, con mi maestro, con la sangha, ¿sí? Con el grupo, con la comunidad. ¿Sí? Entonces eso ha ido en paralelo también a mi camino musical. Y entonces, podrías definir un poco como la meditación, el camino del monje? Porque bueno, quizá no todos saben, o sea, Gonzalo es un monje budista también. Parece ser. Parece, o sea, yo sí sé, porque A bueno, pesar de este pelo, yo me recuerdo que uno de los primeros noches que hemos podido sentar juntos alrededor del fuego en nuestra ceremonia sagrada, tu postura me llamó la atención. Yo no sabía de tu camino espiritual, sabía muy poco, pero tu postura, tu manera de estar en el círculo, se nota he podido notar que es una persona que tiene una práctica, que tiene un hábito de estar sentado, de estar en ceremonia, se nota, no sabía exactamente de qué. Después descubrí que también eres un monje porque así has practicado durante muchos años de tu vida y sigues practicando, todavía exactamente, sí, sí. es Ya parte de tu son vida. ya 25 años, ¿sí? ¿Cómo el camino del monje ha influenciado tu música y viceversa también? Buena pregunta, me gusta. A ver, a mí no me gusta hacer categorías. El monje, el músico, el tal. Es como un todo, ¿no?
cuando nos sentamos en Zazen, nos olvidamos de nosotros mismos. Ese es como el principio básico de la práctica. Es a través de la postura, a través de la respiración, es soltarlo todo y olvidarte de ti mismo, ¿sí? A través de la respiración. Entonces, para mí es simplemente seguir en un flujo de presencia, en un flujo de conexión con tu propia respiración, en un flujo de conexión con tu postura, ¿sí? Eh, el Zen también podríamos como... Es muy difícil definir aspectos de esa práctica, pero bueno, la gran sentada, el gran silencio, ¿sí? La montaña, como la postura, ¿no? Eh, Más o menos los tiros van por ahí, ¿sí? Es lo que yo siento, cómo esa práctica me ha ayudado a, primero, a enfocar mi concentración eh, y después, a través de esa sensibilidad del silencio, ¿sí? Estar presente, ¿sí? Yo lo siento así. No lo he intelectualizado demasiado porque la verdad que la práctica del Zen va mucho más allá del pensar, de tu intelecto, ¿no? Y, y como te digo, yo no hago como una categoría y tampoco me presento casi nunca, me presento, soy monje budista, es algo como bastante íntimo, pero bueno, también soy un personaje público, me piden a veces hacer una introducción a la práctica del Zen en los festivales donde participo, ¿sí? Entonces, nada, me remito a enseñar la postura y los tres puntos básicos que hay que entender, que hay que saber, digamos, y después ya cada uno hace su camino. Sí, 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 Bien. sí. Implica también un compromiso de práctica, implica un compromiso con el doyo, con la sangha, y es lo que es el principal, digamos, voto que nosotros hacemos es practicar sasen, ¿sí? Dentro de los votos, digamos, del monje. El gran voto es practicar sasen, porque es tener confianza también en la sentada, en la gran sentada, ¿no? Sí. Entonces, tú dices que en la práctica del monje el silencio tiene un aspetto fundamental della pratica, claramente, la Nosotros montaña, el practicamos el silencio. silencio, claro, la postura, sí. Eso que me fascina porque como tú sabes también nosotros dentro del camino espiritual traemos el silencio, traemos la búsqueda de visión que le llamamos, que es un Sí, tiempo sí, sí, de mira, silencio. ahí también enlazando con el camino, digamos, de los pueblos originarios, vamos a decir, ¿sí? Es muy curioso porque en el dojo, cuando nosotros entramos en el dojo, hacemos un gallo y en el centro del dojo hay un Buda, ¿sí? Ese Buda, que puede ser una estatuilla, es una representación de algo que está dentro tuyo. No es que el Buda sea algo a adorar, sino que cuando tú honras algo, en realidad lo que estás honrando es el corazón, ¿sí? El gran corazón. Y bajo el Buda hay un incienso y hay un carbón. Entonces ese carbón se enciende, se hace choco, se pone incienso y eso aromatiza, ¿no?, la sala. Y nosotros nos sentamos entonces alrededor del fuego, ¿sí? Ujú. Eso es muy interesante porque también yo siento que la práctica del budismo zen también está enlazada con las prácticas originales del chamanismo, ¿sí? Y entonces, volviendo un poco a la pregunta, porque yo lo hablo por nosotros, por ejemplo, en el Camino Rojo tenemos el ritual más amplio de silencio que llevamos, es el ritual de la búsqueda de visión, un ritual de ayuno donde se ayuna y se hace silencio, se mantiene en silencio por 4, 7, 9 días, 9 y 13 días, y cuando llamamos búsqueda de visión, que es una manera de llamar este ritual, es una manera incluso muy,
contemporánea, hay nombres más antiguos. Algo común en las personas es que este silencio inspira en tu vida música, inspira cantos. Entonces, a mí, para llevarlo un poco a la música, a tu trabajo como músico, nuevamente, esa práctica del silencio es una fuente de inspiración para tu canto, porque tú también eres compositor, no solo eres músico, eres compositor, compones letras, música. Entonces, esa parte es un poco la que me da mucha curiosidad. Sí, vamos a decir, primero quiero saludar a la nenita que está ahí en la cámara, Ay, que te sí, la estamos mamá. viendo, Esthercita, es mi mamá, Hola, mi mamá de hermana, la Gonzalo. Olguita. Elia, mira, le voy a hacer un Gracias por pin, estar. le voy a hacer un pin para que todos la puedan ver porque se puede poner. Bueno, Gracias. eh, a ver, la práctica del Zen no te da nada, no te da nada, al contrario, te quita, ¿sí? Es una de las primeras como grandes enseñanzas del Zen. Eh, Nosotros le llamamos Mushotoku, que es un término en japonés que quiere decir la práctica sin espíritu de provecho, ¿sí? Entonces cuando tú vas a un dojo, eh, digamos que eh, no vas a buscar nada. Al contrario, es como sacar capas, capas, capas y llegar al corazón, ¿no? Pero en realidad tampoco llegas a ningún lugar. Entonces, eh, cuando nos sentamos, simplemente nos sentamos. Cuando comemos, simplemente comemos. Ahora, la práctica también tiene sus regalos, vamos a decir. Vamos a decir sus méritos, ¿no? Y sí, po, y de repente el universo, no sé, algo pasa dentro de la cabecita, del corazoncito, del cuerpo de Gonzalo. Bueno, se expresa, digamos, en poesía, se expresa en un acorde, se expresa en una melodía, ¿sí? Yo sí hago canciones, eh, sí trabajo mucho para otra gente, pero también tengo mis canciones, mi repertorio. También hay un capítulo muy importante que tiene que ver con India, ¿sí? En mis estadías en India, donde me influencié también muy fuerte con el tema del mantra, ¿sí? Sí, bueno, es que Gonzalo Paniagua es un músico peculiar, ha recibido información de muchos lugares y también han sido muy importantes los viajes, los encuentros. Ahora yo quiero también como referirme al encuentro que tuvimos, a nuestro encuentro, al encuentro con la Encantada, con esta familia tan bonita ahí en Castel del Sol, con Mireia, con Lucas, con todos los hermanos, las hermanas que están ahí caminando, digamos, ese camino en belleza. Para mí ha sido como algo muy crucial en mi camino conocer esta familia, ¿no? Esta comunidad. Y, y recibir, digamos, estas cascadas de cantos, de encuentro, de fuego, de tipi, ha sido una cosa excepcional. ¿Ah? O sea, realmente participar y ser parte, o sea, poder contribuir con mis manos, con mi cuerpo, con mi sensibilidad en estos encuentros ha sido algo muy, muy bello, algo excepcional, ¿ah? Realmente, lo siento así. Yo estoy profundamente agradecido de ti, de Mireia, de Lucas, de todos los hermanos de Ignacio Cano también, que lo tengo que mencionar porque también un gran hermano con el que trabajo, Paz Shanti también. Son gente que me han estimulado muchísimo en mi camino interno, en mi camino musical, ¿sí? Y en lo que eso significa también a nivel de comunidad, ¿sí? Gracias por nombrar todos ellos que son parte de nuestra vida, de nuestro camino, de nuestra comunidad, comunidad espiritual. Y gracias por este detalle del Zen, porque me encantó lo que dijiste, ¿no? Uno no va ahí como para buscar cosas, para recibir, sino para despojarse. Ajá, Y al mismo tiempo, esto, digamos, entonces que también la inspiración de la música, del canto, de la poesía, del arte, se puede ver como un efecto colateral, o sea, positivo claramente, ¿no? Es como uno se libera de capas
y cuando uno se libera de cosas, cosas nuevas vienen y casi siempre son arte, belleza, Ajá, va a la esencia. vale esencia, vale esencia. Sí, porque se hace el silencio y aflora lo esencial, aflora la escultura, aflora el sonido, la vibración, aflora el que cultiva, ¿no? En el jardín, ¿no? Es como lo que, como tu esencia, ¿no? Lo que somos, ¿sí? Pero en lo profundo, ¿no? Entonces, la conexión con el corazón es lo fundamental, ¿sí? O sea, en estos caminos yo creo que el poder abrir, ¿no? El corazón, donde tú te centras en realidad no hay que hacer nada, es simplemente sentarse, estar disponible, conectarte con tu respiración y ¡fum! Eso se manifiesta de una forma mágica. El primero de este encuentro hemos visto a Gusti, nos hemos encontrado con Gusti que nos ha presentado la carátula y nos ha descrito. Ahora cuando, gracias a Angélica, que agradezco acá con todos, que es la amiga que me está ayudando con los mensajes de Instagram y todo esto, me pide, ¿cuál es símbolo de la carátula elegimos por Gonzalo, ¿no? Y yo dije, no hay duda, es el colibrí, es el colibrí, es el colibrí. Entonces, si apetece para poner también espacio a la música, que esto quiere ser un espacio musical, yo quiero compartir un poco de tu música también. Oh, Eso está en Vuela, Spotify. vuela, colibrí. Vuela, vuela, la Esa Mariana. es una versión de Mariana, vuela, creo. vuela, No, no, a mí me Es la colibrí. tuya, ¿no? Altas cumbres Eso, volarán con la Marianita. Ajá. a los Saludamos a la sapos Mariana también, Mariana cantarás Contestado. la alegría del vivir. Vuela, vuela, colibrí, a las selvas viajarás, ya la agüita cantarás, a la abuela contarás las historias de este hogar. Vuela, vuela, colibrí, vuela, vuela, colibrí, vuela, vuela, colibrí, vuela, vuela, colibrí, al desierto llevarás comprensión, dicha y valor, al abuelo cantarás desde el centro del amor, a los bosques llegarás, ya las lluvias cantarás la verdad del buen vivir. Vuela, vuela, colibrí, 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 vuela, vuela, colibrí. Bueno. Gracias. Gracias. Para que la familia lo pueda escuchar. Después vamos a compartir también en el YouTube, vamos a compartir los links a todo esto. Súper. Tu música es maravillosa y para mí, como dije en principio, no podría pensar en alguien más sino en ti para poder traer esta energía de los Andes, esta energía de los vientos andinos y tu magia de cómo haces la música, no es solo ser músico. Sí, mira qué lindo esto que hiciste de compartir ese canto. Eh,
en ese disco que yo grabé, Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, participan muchos hermanos y hermanas, ¿sí? O sea, es como me honraron con sus voces, con sus instrumentos. Es realmente algo muy bonito y es lo que ha sucedido también con tu disco, ¿sí? Que yo les digo, mira, el disco El Dario es excelente. O sea, lo escuchamos la primera vez y ya lo pude apreciar, pero me lo presentó en una cosita así tan pequeñita que no pude, entonces le dije, no, tengo que escucharlo bien, porque no escuchaba el bajo de Estefano, qué sé yo. Entonces, lo escuché realmente con calma, un querido hermano, Gaddafi Núñez, que es el productor, el arreglador, digamos, vamos a decir, quien grabó el disco también, hizo un trabajo de lujo, o sea, muy bueno. Y, y ahí, bueno, hermano, te arropamos la familia como pudimos. O sea, yo me siento súper honrado de haber grabado las quenas, de haber grabado el quenacho, de haber grabado voces, de haber grabado la zampoña. eh, y, y tengo como sí, como un agradecimiento muy profundo porque estoy muy conectado con la visión que tienes de la creación, con tu sensibilidad poética, con todo lo que Dario da a la familia, a la comunidad, con toda la sensibilidad que tiene Dario para toda su comunidad, para nuestra familia, para toda la tribu, pero que en realidad es un regalo para la humanidad. Y primero nos lo regalamos para nosotros mismos y Ricordo. para los demás. ¿Por qué? Porque sí, es así. O sea, yo sí, te admiro, Dario, te quiero mucho y es algo que va más allá de eso. O sea, para mí me honra muchísimo haber sido parte del sonido, de la vibración de tu disco. Sí, se lo recomiendo muchísimo. Es un disco excepcional, de verdad. Como tú bien has dicho, te agradezco mucho estos halagos, me los agarro y me los abrazo todo. Están súper bien recibidos y que tú estás presente en muchísimo con la, como dijiste, incluso con las palmas, con los coros, El silbido. con los silbidos. Estás presente en mucho. De la parte instrumental y estás presente, Gonzalo, en la inspiración de la música para mí. Porque para mí, haberte conocido y caminar juntos inspira el arte musical en mí. Sí, es Está, mutuo, mutuo. Para mí también estás es en los gran acordes, inspiración, estás como en la el... Mire también, Mireya es una gran inspiración, como Paz Shanti, gran inspiración. Tengo grandes hermanos, yo estoy súper, sí, mi corazón así, pero boom, sí. Y ese momento que tú conoces, en ese momento crucial, en ese momento donde está el fuego, donde hay silencio, donde se conectan los corazones, ¡fua! Es un momento magnífico. Así que, Algo que, caray, algo que hemos podido hacer junto en este álbum es que yo me siento en empatía contigo, te lo decía un poco antes cuando nos encontramos antes de la reunión. Somos enlazadores de mundo, por ser emigrantes, por siempre haber emigrado, movernos entre varias culturas, enlazamos mundos, enlazamos culturas, hacemos puentes, creamos puentes, ajá. que son la verdadera obra arquitectónica que todos los seres humanos se podrían dedicar tiempo a hacer, son puentes culturales, porque son los que juntan, lo que crecen, lo que crean belleza. En esto yo siento que yo como tú juntamos mucho lo que es el este y el oeste, ¿no? En tu caso la cultura indiana, japonés, budista, de los monjes con tu naturaleza y tu cultura chilena. Lo siento yo algo parecido con mi lugar de donde yo he nacido, en Sicilia, la cultura italiana, griega, y de donde vienen los griegos, egipcia, sumeria, todo ese mundo junto ahora con 20 años de camino, que por eso estamos celebrando con este álbum 20 años de camino, del Camino Rojo y así del mundo de lo que es el oeste para mí. Este y oeste se juntan para nosotros. En este álbum yo he sentido que contigo querer hacer, más allá de la parte instrumental,
donde están todos los instrumentos, el charango, todos los grandes arreglos que ha hecho Gaddafi, he querido contigo hacer algo que para mí es así como la cruz, ¿no? Nosotros somos el este, el oeste, juntamos el norte con el sur. Muchos de los instrumentos tradicionales que se utilizan en nuestras ceremonias antiguas, en ceremonias sagradas, son los instrumentos que vienen del norte, herencia del pueblo Lakota, del pueblo del Camino del Peyote, el tambor y la sonaja sobre todo, el bastón y la sonaja y el tambor de agua. Sí, A esto, con conciencia, he querido poner, por varias razones, también los vientos andinos. Por esto propio, porque yo llevo en mí este mundo del Sumak Kawsay, de la cultura del sur, y para mí juntar las voces, mucha palabra también, canciones en quechua, voces tradicionales del sur, con instrumentos del sur, el cóndor, con lo que es el águila, es como también en la música un poder materializar eso que los abuelos han hablado del encuentro del águila con el cóndor, del encuentro del águila y del cóndor también con la música. Entonces, eso también quiere ser un puente, ¿no? Que ojalá no sea de molestia para muchas personas que sabemos que les gusta mantener compartimentos separados, lo que es del norte es del norte, lo que es del sur es del sur, pero nosotros también somos esto, y yo lo honro y lo respeto. Entonces, quiero compartir eso que quizás es inédito por muchas personas y compartir una canción, que es una canción que la comunidad conoce mucho, que es una canción para los niños de luz y que aquí en esta manera está como estamos anunciando, revisitada con esta unión del cóndor del águila. Y hay más razón también que para que hice y tomamos esta decisión de hacerlo que podamos compartir un poco más adelante. Así que escuchamos esto, niños de luz. Somos niños de la luz, viajando por el universo. Somos flores de la tierra, mirando hacia el sol. En tus ojos veo la luz, en mis ojos veo el amor. En tus ojos veo la luz, la memoria del amor. En la fiesta de la lluvia bajando desde los cielos, voy en remolinos por los ríos llegando hacia la mar. Cada gota tiene luz, cada gota es el amor, cada gota es la luz, la memoria del amor. ¿Qué instrumentos son estos que has Qué tocado bueno. aquí? Cuéntale a la familia, ¿qué instrumentos son estos que has tocado aquí? Bueno, ahí hay un sikus, es una flauta de pan, digamos, andina, ¿sí? Pan flute, vamos a decir un sikus, o zampoña también lo llaman. Está hecho con tubos de bambú de diferentes dimensiones. Entonces estos tubos se tocan así, y después hay una quena
una quena, y hay un quenacho, que es un poco más grande que la quena, entonces estamos doblando también la voz de la quena. Eso, sí. Mira, es muy interesante porque tanto el quenacho como la quena como el sikus son instrumentos que se usan mucho en ceremonias andinas, ¿sí? Cuando se hacen, por ejemplo, fiestas de carnaval, se tocan en grupo, son grandes grupos de vientos andinos. Los vientos andinos son instrumentos precolombinos, o sea, son instrumentos que existían ya a la llegada, digamos, de los colonizadores, ¿sí? No así las cuerdas que llegaron con la colonización, digamos. Ya los vientos ya estaban ya presentes en la cultura, o sea, es milenario, ¿sí? Y como te digo, hay una zona en Bolivia, en el norte, se llama Charazani, donde utilizan zampoña, quenas, quenacho, de una forma así, ritual, total, absolutamente, ¿sí? Wow. Qué bueno, sí, se está trayendo así algo muy antiguo también, ¿no? Claro, sí, Como la es el cultura mismo. callahuaya. Los callahuayas son los médicos de los incas, los médicos, sanadores, conocedores de todo el mundo de la medicina tradicional. Y Callahuaya trabaja mucho con la vibración, con el sonido, ¿no? Ellos tienen todo ese mundo del canto que trabajan con... Ujú, ujú. Lo que quería compartir en la elección también que hemos hecho para traer esos instrumentos, sobre todo acoplado con el tambor de agua, la sonaja y el ritmo tradicional de nuestra ceremonia, ha sido también por una visión general del trabajo musical que estábamos haciendo, ¿no? Porque con Gaddafi, nuevamente que ya hemos nombrado varias veces hoy, dentro de lo que es una... Él siempre me dijo, ¿no? El álbum musical es como el cuadro para el pintor, es como decir, para un músico es contar la historia completa. Y en esa historia uno le mete colores, le mete vibraciones. Entonces, nuevamente, con todo lo que ya se había hecho para que a nivel musical la propuesta que estoy proponiendo con Saraí realmente pueda ser una propuesta que se pueda escuchar ampliamente, ampliamente en términos también ampliamente también en términos de público, de persona que Sí, sí, pueda sí. llegar al oído de gente, el mantener un estilo puramente tradicional dentro del trabajo como álbum podría ser un choque muy grande, ¿no? Entonces, para crear también más armonía, más amplitud, y por eso nuevamente vuelvo al tema que estamos juntando el cóndor con el águila, estamos juntando el norte con el sur para darle amplitud al Y trabajo musical. para mí, digamos, yo lo veo como algo bien intuitivo, ¿ah? No lo quiero fundamentar demasiado, o sea, yo lo veo como algo muy natural, ¿sí? Cuando tocamos nuestros instrumentos y de repente surge esa fusión y lo siento como muy orgánico, ¿sabes? Acompaña Ujú. muy bien el canto. eh, sí, yo lo veo más bien así, ¿ah? No lo siento como que hubo una idea y tal, como, mira, pero bueno, no sé, la verdad que, no sé, ahí la Anita creo que tuvo también algo que ver. Sí, total, te iba a decir Viene de exactamente Rusia, esto. o sea, Mi, o mi sea, compañera con Ana, con mi esposa, lo estábamos escuchando, escuchando y escuchando. Entonces, por eso digo, es orgánico, ma ajá, también es estudiado. También hay una conciencia de sí, fondo, sí, ¿no? sí. Se Sí, quiere... bueno, es que surge desde esa intuición. Mira, vamos a Exactamente. movernos por acá y además esa imagen, que es una imagen muy poderosa, ¿no? Del cóndor y el águila, que vuelan juntos, ¿no? Que danzan, ¿no? Y que traen esa conciencia, ¿no? De nuestros pueblos, ¿no?
Wow, poderoso. Así que te agradezco mucho por todo lo que has compartido en esta tarde. Esa es un poco la idea, mantenernos un poco dentro de la hora. Yo sé que hay muchos puntos para profundizar de lo que hemos compartido. Aprovecho yo también, ya que está aquí con nosotros, tu mamá con una tía o una amiga, Quedó la todo en mamá live. Olga. Agradecerle mucho, mamá Olga, por habernos traído ese hermano tan bello y brillante, tan inspirador que es su hijo Gonzalo. Es un encanto poder caminar juntos, ser amigos en esta vida con Gonzalo, así que bueno podérselo decir a la mamá y a toda la familia que está ahí acompañando. Y vamos a cerrar esto compartiendo que esto que es una canción inédita que probablemente nadie ha escuchado. Y con esta canción cierro, así te mando un abrazo grande, Gonzalo. Espero vernos pronto y seguir compartiendo en esta vida, en este camino Ajá. con belleza, con cariño y con muy buena medicina. Y como Muchas dices gracias, tú, hermano. sencillito. Gracias a todos los que han venido. Thank you everyone for being here in this afternoon. Gracias por venir. Tabaquito taitaicuna y poderoso curandero, cuida nuestra palabra, sembrando nuestro rezo. Aguacoya taitaicuna y poderoso curandero, mensajero del amor, limpia nuestro camino, cuida nuestros cuerpos. Agua que fluye en el cielo, llega a tu corazón, abriendo el camino verdadero, creando conciencia y amor. Agua, nube, rayo y trueno encienden en mi corazón, brilla el camino sincero, destello de la creación, destello de la creación. Abre las alas del trueno, hermosa ave de luz, juntando el cielo a la tierra, reparte a mi pueblo salud. Arco y flecha en el cielo, bendicen todo alrededor. Despierta y abre tus ojos, respira calma interior, respira tu mundo interior. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Gonzalo y nos vemos el martes que viene con Mireia Verdún.
Un abrazo.